Bien, buenas noches, queridos estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a nuestra última clase de esta semana de capacitaciones. Estamos muy felices de poder concluir esta etapa y esperamos que ustedes hayan aprovechado cada una de las ponencias. El día de hoy tenemos nuestra última clase, así que vamos a presentar a quien estará acompañándonos el día de hoy. Damos la bienvenida esta noche al ingeniero Fauci Augusto Irazoque Requis, profesional con amplia experiencia en el ámbito académico, administrativo y de gestión de calidad. Es licenciado en Administración Petrolera y cuenta con una maestría en Educación Superior Tecnológica, además de diversos diplomados y especializaciones en educación, investigación, calidad e innovación académica. Actualmente se desempeña como docente universitario en reconocidas instituciones de educación superior, impartiendo asignaturas relacionadas con bioestadística, metodología de la investigación, matemática aplicada e informática médica. Asimismo, ha participado como tribunal evaluador en programas de maestría y en procesos de formación académica especializada. Su trayectoria profesional combina experiencia en proyectos industriales, gestión de calidad y docencia universitaria, destacándose por su compromiso con la innovación educativa, el uso de la inteligencia artificial aplicada a la enseñanza y a la formación integral de futuros profesionales. Buenas noches, querido ingeniero, bienvenido. Muy buenas noches. Mil disculpas por el retraso, un pequeño problema con la computadora, pero aquí estamos listos para dar inicio a la presentación. Perfecto. Antes que inicie, ingeniero, mientras si gusta ir compartiendo su material de la clase de hoy, voy a dar la primer palabra para la dinámica de asistencia. Así que jóvenes, atentos, anoten. La voy a escribir de igual forma en nuestro chat de Zoom. La primera palabra del día de hoy es didáctica. Didáctica. Con tilde, por favor, ¿ya? Didáctica. Muy bien, hay que tomar nota para la asistencia. ¿Se me escucha bien, ingeniero? Sí, sí, claro. Perfecto, pensé que era mi internet. Muy bien, la clase es suya, ingeniero, cuando guste. Bien. Muy buenas noches a todos los estudiantes aquí presentes. Como ya había realizado la presentación la licenciada Jessica, vamos a hablar sobre el siguiente tema. Todo lo que va a estar relacionado a lo que es la presentación sobre análisis de datos y la redacción de artículos científicos. Hay puntos que son importantes para tomar en cuenta y considerarlos, ya que esta partecita es un poco extensa prácticamente, pero vamos a tratar de realizarlo lo más puntual posible desde todos los puntos y desde luego, para cuando tengan alguna duda, pueden levantar la mano y realizar su pregunta. No hay ningún problema si llegan a interrumpir para poder aclarar. Tome nota que esto es una parte fundamental, especialmente tomando en cuenta de que viene la parte de las presentaciones de los trabajos de investigación y esta parte es considerada fundamental ya que nos va a brindar los resultados, o mejor dicho, cómo vamos a obtener esos resultados y cómo llegar a interpretarlos. Muy bien, voy a proceder a realizar el poder compartir y me confirman si es que se puede ver. Sí, ingeniero, buenas noches, sí se ve.
Un segundito, por favor. Ahora sí. Muy bien. Vamos a dar inicio a lo que son los análisis de datos y la redacción de artículos científicos. Vamos a comenzar con una pequeña pregunta para todos los estudiantes aquí presentes. ¿Qué tienen conocimiento o qué saben, según sus palabras o su criterio, sobre lo que son análisis de datos en específico? Vamos por esta primera parte. Análisis de datos. Participemos, por favor. Analizar y llegar a una conclusión. ¿Ya? ¿Qué más? Va por ahí. Por decir un ejemplo de estudiantes que van a hacer una medición de presión arterial, tenemos que sacar unos datos de cuántas personas están, pongámosle 20 personas que van a hacerse medir la presión y que cuántas personas tienen presión alta y cuántas personas no. Ya, muy bien. Tiene una visión de lo que Examinar, son. Adelante, examinar adelante. y identificar los datos obtenidos de una investigación. Perfecto, muy bien. Tienen claro entonces prácticamente lo que es el enfoque de los datos, o mejor dicho, el análisis de datos. Pero hay que tomar en cuenta un punto muy importante. Dentro del desarrollo que tienen para un trabajo investigativo, hay que tomar en cuenta los cuatro capítulos fundamentales. Esos cuatro capítulos fundamentales es la parte inicial, muy aparte de lo que es el problema en sí cuando deciden o toman el tema de investigación. ¿Qué significan estos cuatro capítulos? La parte introductoria, la parte teórica o el marco teórico, como lo sabemos, la parte metodológica y el cuarto, el fundamental, es la parte de lo que son los análisis de datos. Este cuarto capítulo prácticamente es el que sustenta toda la investigación que ustedes van a realizar o han realizado. ¿Por qué el tema del análisis de datos es importante? Eso va a sustentar prácticamente todo el proceso investigativo, ya que nos va a dar la veracidad del fenómeno en sí o el problema en sí que han sido analizados. Así que vamos a ver, como parte introductoria, hay que considerar que esta metodología de investigación es considerada como el conjunto prácticamente de procedimientos, técnicas y métodos que son utilizados justamente en la generación de conocimientos. Aquí hay que tomar en cuenta que la generación de conocimientos va para tres partes. La primera, en este caso, va hacia ustedes, porque ustedes van a adquirir justamente esa información para conocimiento propio. La segunda es por parte del tribunal evaluador o la persona o tutor que va a evaluar el trabajo en sí. Y la tercera va a estar enfocado a lo que es la comunidad que va a recibir esa información, ya que ustedes en algún momento van a poder exponer o difundir ese trabajo investigativo. Pero hay que tomar en cuenta de que al momento de realizar esta metodología tiene que ser ordenada, objetiva y desde luego pueda ser verificable.
Cabe decir que este proceso es el análisis de datos y la misma, al desarrollar ese artículo científico, nos va a dar la representación en etapas fundamentales que nos va a colaborar en cómo vamos a interpretar esa información que ha sido obviamente desde ya recolectada, organizada y obtenida. Y al mismo tiempo vamos a poder comunicar esos resultados a la comunidad. Este análisis de datos prácticamente es la transformación de esa información que ha sido recolectada en una evidencia científica. Eso va a dar el sustento al trabajo investigativo que ustedes han desarrollado. Por tanto, hay que tomar en cuenta que durante el desarrollo de esa información, como investigadores, en este caso ustedes van a ser ya considerados investigadores, se van a realizar distintas preguntas. O mejor dicho, en el trayecto del desarrollo de su trabajo, ustedes van a hacer preguntas y a medida que vayan respondiendo, va a ser la información que ustedes van a introducir a su trabajo investigativo. Luego de ese proceso vamos a ver lo que es la redacción de manera científica, el cual vamos a poder organizar esos resultados dentro de un documento ya considerado estructurado y desde luego va a ser comprensible. Vamos a dar inicio a la primera parte, en este caso la metodología de la investigación científica. Estos procesos dentro de la investigación va a estar considerado como el desarrollo de etapas secuenciales, o sea que va a tener un proceso o un paso a paso para poder dar cumplimiento. Hay que tomar en cuenta que la investigación o la metodología de la investigación es bastante amplia y hay que saber utilizarla de una manera efectiva para poder obtener resultados. Y hay que tener mucho cuidado, ya que el abarcar toda esa información nos puede dar un desarrollo que no va a ser el objetivo como investigador que lo estamos por desarrollar. Por tanto, el primer paso, la primera etapa es llegar a identificar el problema. Y esto consiste en detectar una situación el cual va a requerir una explicación o una solución. Vamos a analizar un fenómeno en sí para poder buscar resultados o darle una respuesta a ese problema. Ahí tenemos distintos ejemplos, como por ser en la parte de la ingeniería, bajo rendimiento energético en paneles solares en zonas húmedas. Eso es un fenómeno que se quiere estudiar. En lo que es el área de la medicina o salud, vamos a poder analizar lo que es el incremento de infecciones urinarias en adultos mayores o también algo relacionado con la parte de la educación, que va a ser el bajo rendimiento académico en matemáticas en estudiantes universitarios. Esos son temas que van a ser considerados motivos de investigación, algo que nos incita a poder investigar y buscar respuestas o soluciones a esos problemas. Pero hay que tomar en cuenta, como les había indicado, de que hay que hacer constantemente preguntas para poder obtener información y esas respuestas a esas preguntas es la conformación del contenido que vamos a ir introduciendo a nuestro informe. Por tanto, la formulación de estas preguntas de investigación van a estar justamente enfocadas al estudio que van a realizar, como por ejemplo, ¿qué factores afectan el rendimiento académico? Vamos a analizar distintos factores y esos distintos factores nos va a colaborar en la información que vamos a rescatar y poder introducir a nuestra investigación. Vamos a ver la información pertinente y coherente a ese tema de investigación que nos va a colaborar justamente y no así sacar información en grandes masas y rellenar el documento sin tener claro qué es lo que vamos a obtener. Otra de las preguntas va a ser, ¿existe relación entre uso de redes sociales y la ansiedad? Nuevamente vamos a poder analizar distintos factores que van a estar relacionados justamente a estos puntos o a esta pregunta. Y la otra y el otro ejemplo, ¿cómo influye la temperatura en el funcionamiento de sensores? Ahí tienen distintas preguntas como por ejemplo de distintas áreas para poder ser considerado. Por tanto, esta formulación de estas preguntas dentro de lo que es la investigación es considerada parte fundamental del proceso por el cual ustedes como investigadores van a llegar a transformar ese problema o ese fenómeno en algo general.
en lo que son consideradas interrogantes de manera concreta, el cual nos va a dar la guía fundamental para el estudio en sí. Cabe decir que estas tienen que estar completamente enfocadas y directamente coherentes con el tema investigativo. No hay que tomar en cuenta información que podemos considerar que nos va a colaborar, pero que no va a ser prácticamente coherente con el tema. Así que hay que analizar muy bien esa información porque todo esto está relacionado justamente a lo que es el análisis de datos. ¿Por qué tocar el tema de estas preguntas? Porque vamos a hacer el análisis justamente de las preguntas para pasar un poco el enfoque en esta parte, porque tenemos que desarrollar las preguntas coherentes para la recolección de datos. Y eso hay que tomar bien en cuenta el cómo. Ese proceso es denominado la operacionalización de las variables. Es un punto fundamental porque eso nos va a dar como instrumento o una herramienta de recolección de datos justamente fundamentada en la elaboración de estas preguntas, muy aparte de las preguntas que se van a realizar para rescatar el contenido, pero hay que tomar en cuenta que para el proceso de recolección de datos justamente analizamos y realizamos, o mejor dicho, elaboramos esas preguntas. Dentro de la explicación conceptual, estas preguntas de investigación van a tener un origen y ese origen va a estar netamente desde el problema que ha sido identificado. Desde ahí aparte la coherencia de la información para poder tener relación con lo que se está manejando. La otra explicación va a ser que nos va a brindar la delimitación de lo que uno quiere estudiar. Es un punto fundamental para que no abarquemos más allá de la información y no nos llenemos de contenido y de información que no va a colaborar mucho en la investigación. Por eso nos brinda esa parte de la delimitación. También va a estar orientada a lo que es la metodología y justamente al enfoque del análisis de datos. También nos va a colaborar con la definición de los objetivos y el planteamiento de una hipótesis. Esta parte del planteamiento de la hipótesis también justamente hace mención al punto de la recolección de datos porque nos va a dar la pauta principal a esa respuesta o a esa pregunta tentativa cuando se llega a plantear lo que es la hipótesis. Y vamos a también poder evitar que esa investigación, como les había indicado, sea bastante amplia o también prácticamente desordenada. En otras palabras, esta pregunta de investigación es la guía central que indica qué quieren descubrir el investigador. ¿Qué es lo que quieren descubrir? Y eso nos va a dar las pautas o también, como indica acá la presentación, la guía central o fundamental. Hay que tomar en cuenta que va a existir justamente una relación. ¿Por qué es importante esa relación? Porque nos va a brindar toda la coherencia de la investigación. Aquí tenemos un ejemplo completo. Hablamos del tema general. En este caso vamos a tomar este ejemplo. Uso de redes sociales en estudiantes universitarios. El problema que ha sido identificado es de que al momento de observar a un conjunto de estudiantes, se llegó a observar que ha incrementado la ansiedad y la distracción académica en estudiantes que utilizan de manera excesiva las redes sociales. Y nuestra pregunta va a ser la siguiente. Un segundo. ¿Existe relación entre el uso excesivo de redes sociales y los niveles de ansiedad en estudiantes universitarios? ¿Será que habrá esa relación? Les hago la pregunta y por favor respóndame. Levanten la mano y pueden responder. Guiémonos por este ejemplo. ¿Habrá relación? Vamos, jóvenes, participen según su criterio o su punto de vista. Bien, acá la estudiante Marilu Cáceres indica que sí hay relación.
pero ¿cómo determina de que existe esa relación entre el uso excesivo de redes sociales y los niveles de ansiedad? Ahí está la pregunta, la interrogante. ¿Cómo puedo determinar de que existe esa relación? Indica acá su compañero María Vilca, si puede haber, puede por un factor, cualquiera sea el factor. Su compañera Juliana Gil indica a través de muchos estudios, perdón, a través si la IA, de la IA, muchos estudiantes la utilizamos. Muy bien, pero tomen en cuenta justamente cuál es el tema que estamos hablando, la parte principal. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? ¿Recuerdan el tema? No específicamente las redes sociales, me refiero al tema que estoy exponiendo en este momento. ¿Cuál era? ¿O cuál es? Su compañero Carlos Durán. Sí, pero tomen en cuenta lo siguiente. La estudiante o el estudiante Tel Cáceres, mediante la investigación que respalda el levantamiento de datos, justamente. Axel Puma, su compañero, dice análisis de datos. Objetivo es buscar o verificar si existe relación. Sí, ahí tienen la respuesta. Justamente con el análisis de datos. Con ese análisis de datos vamos a poder determinar si va a existir la relación entre el uso excesivo de redes sociales y los niveles de ansiedad. Esos datos van a colaborar justamente la verificación si efectivamente hay una relación o no. Esta puede ser prácticamente positiva, negativa o nula, en otras palabras. Si hay el objetivo del estudio, verificar si existe relación, tomen en cuenta que pueden tener justamente los factores que yo les acabo de mencionar. Puede que sea positiva, en este caso, que existe una relación entre las dos, como también puede ser negativa, que no vaya a tener relación alguna. O por último, no vaya a tener ninguna relación, que puede ser considerado otro factor. Y la pregunta es, si la respuesta es negativa o nula, ¿la investigación está mal? ¿Qué decisión tomaría? ¿Cuál sería? Participen. Bien, buscar alternativas es un punto que hay que tomar en cuenta. Si nuestra investigación prácticamente no hay una relación con esas variables o existe una nulidad entre esas dos variables, en este caso redes sociales y los niveles de ansiedad, no quiere decir que el trabajo es malo o no es lo que estábamos buscando. Sigue siendo una investigación. Los resultados que vayan a ser obtenidos son motivos para la toma de decisiones. ¿Qué dice acá su compañero Cáceres o compañera? No significa que esté mal, simplemente que tiene otros factores modificatorios que no se incluyen. Muy bien, perfectamente. Entonces vamos a tomar otro camino u otros caminos para poder dar el enfoque correspondiente. Por tanto, hay que tomar en cuenta las características de una pregunta. Estas tienen que ser claras, tienen que ser precisas, tiene que ser delimitada, obviamente que pueda ser medible, desde luego viable, y nunca hay que olvidar que tiene que estar relacionada con el problema de la investigación. Hay que considerar también cuándo se realizan malas preguntas o buena formulación de las mismas. Aquí tiene, por ejemplo, la mala pregunta.
¿Qué pasa con los estudiantes? Es bastante amplia y prácticamente es confusa. Ahora, una buena pregunta formulada va a ser, ¿cómo influye el uso de la inteligencia artificial en el rendimiento académico de estudiantes universitarios de primer semestre? Los puntos que nos da es que es claro, específico y nos da la pauta de cómo poder medirlo. Así que hay que tomar en cuenta que la formulación de esas preguntas tiene una relación con los objetivos. Todo tiene una relación justamente para poder llegar a lo que es el análisis de datos. Entonces, tomen en cuenta de que es algo considerado un poco tedioso, ya que, como les había indicado, la información es bastante amplia, pero hay que seguir estos pasos. Por eso es importante el tema de tener conocimiento, la teoría de la metodología de investigación, para poder aplicarla de una manera correcta y determinar cuál es el enfoque o cuál es el objetivo personal del investigador o de la investigadora para poder determinar. Pero ¿cuál es esa relación justamente con los objetivos? La pregunta y el objetivo están netamente conectados. Y ahí tenemos un ejemplo. La pregunta, ¿existe relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico? ¿El objetivo cuál va a ser? Analizar la relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico. Es ahí donde toman parte del desarrollo de la información que va a ir al contenido de su informe. Esa pregunta que ha sido formulada es una pregunta general. Esa pregunta necesita tener una respuesta y esa respuesta es justamente un objetivo, que lo vamos a tomar como el objetivo general. Tomen en cuenta, aquí vamos a ver justamente cómo vamos a desarrollar también los objetivos para llegar al análisis de datos. Hasta esta parte, ¿hay alguna pregunta o alguna duda que tengan? No hay dudas, entonces continuamos. Oh, hay un mensaje, perdón. Muy bien, continuamos. Aquí su compañera María Vilca indica que no tiene. Los objetivos de investigación. Estos están divididos en dos, general y específico. El general va a definir el propósito principal y los específicos se van a encargar de describir las acciones concretas con las que vamos a dar el cumplimiento al objetivo general. En este caso, pasos secuenciales que debemos seguir. Como por ejemplo, ahí vemos el objetivo general, analizar los factores asociados al bajo rendimiento académico. Y los específicos, ¿cómo voy a analizar estos factores? ¿O qué pasos debo seguir para poder cumplir en el análisis de los factores asociados? El primero va a ser la parte de la identificación. La segunda, evaluar los hábitos. La tercera, la determinación de la relación entre lo que son horas de sueño y rendimiento. Y la cuarta, realizar un análisis estadístico de datos. Ahora, algo clave que seguramente algunos no tenían conocimiento, el desarrollo de los 4 objetivos específicos, que es una cantidad óptima para poder desarrollar, o mejor dicho, poder obtener resultados para dar cumplimiento al objetivo general, son 4. 3 sí, también son considerados, pero 4 es el punto clave. 5 ya si la investigación es un poco más amplia. Pero tomen en cuenta, ¿qué nos dice el cuarto objetivo? Realizar un análisis estadístico de datos. Cualquiera sea la investigación, el cuarto objetivo va a estar a un enfoque del análisis de datos. En otras palabras, no se debería ni siquiera plantear otro objetivo o modificar el contenido de ese objetivo. Es la sustentación de una investigación el analizar datos para que podamos dar cumplimiento al objetivo del investigador para poder dar justamente la pauta principal hacia el objetivo general. La parte de la identificación, evaluación y la determinación son verbos que van a estar relacionados para poder dar
en otras palabras, una parte teórica, pero el último objetivo tiene que ir ya un análisis matemático, un análisis de números o mejor dicho, análisis estadístico. Pero aquí entra lo más importante, la aplicación de la taxonomía de Bloom que va a estar aplicada a los objetivos. Esta taxonomía es una clasificación de habilidades cognitivas que van a estar relacionadas al momento de redactar. Eso nos va a colaborar el poder utilizar el verbo correcto o el verbo idóneo a ambos objetivos, tanto al general como a los específicos. Y justamente nos va a ayudar a seleccionar ese verbo correcto. Dentro de lo que es la metodología de la investigación, esta taxonomía de Bloom va a permitir redactar justamente estos objetivos de una manera más clara, de una manera que se pueda medir y de una manera coherente con nuestro tema de investigación. Pero ¿cuál es ese proceso? Aquí vamos a ver justamente la parte de qué son estos objetivos de investigación. Estos objetivos prácticamente indican lo que el investigador desea lograr durante el estudio. Y estas son ¿cuáles? El general y los específicos. Pero ojo, tiene que ser solamente un general, 3, 4 o 5 objetivos específicos. El quinto es opcional. Y hay que tomar en cuenta que el general va a expresar el propósito principal y los específicos van a describir las acciones concretas para cumplir o dar cumplimiento al objetivo general. Ahora, la relación entre lo que es la taxonomía y los objetivos es que ésta va a organizar el pensamiento en base a niveles cognitivos. ¿Y cuáles son estos niveles cognitivos? El nivel de recordar, el de comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Prácticamente el primero y el segundo van a estar relacionados a lo que es el objetivo general. Tomen en cuenta. Aplicar, analizar, evaluar hacia lo que son los objetivos específicos. Por tanto, al recordar, vamos a tener una acción que puede ser identificar o definir. En la comprensión, explicar o describir. En aplicar, utilizar o demostrar. En analizar, comparar o relacionar. Evaluar, valorar, justificar. Y el nivel de crear, diseñar y proponer. Por tanto, si llegan a ver en lo que es la búsqueda en Internet, lo que es la taxonomía de Bloom para los objetivos, van a ver que hay otros verbos más que van a poder colaborar al desarrollo de su investigación. Pero ¿por qué se llega a utilizar esta taxonomía de Bloom dentro de una investigación? Nos va a colaborar o nos va a ayudar en la selección del verbo adecuado. Vamos a poder evitar objetivos ambiguos que van a tener un doble sentido prácticamente, o que brinde, o mejor dicho, que sean objetivos confusos. También nos va a colaborar en la organización del nivel de la profundidad del estudio y la relación de los objetivos con la metodología y el punto principal, análisis de datos. Hay que tomar en cuenta que para llegar al análisis de datos hay que seguir cada uno de estos pasos. Puede ser considerado un poco extenso o algo tedioso, pero es primordial, ya que nos va a dar con mayor exactitud toda la investigación. Y aquí tenemos los pasos para desarrollar el objetivo de investigación. El primero, prácticamente la identificación del tema. Aquí vamos a ver la parte general del estudio. El ejemplo, uso de la inteligencia artificial en estudiantes universitarios. El siguiente paso, identificamos el problema. Aquí vamos a detectar la situación en la cual va a ser requerida el análisis en sí. Ejemplo, muchos estudiantes utilizan la inteligencia artificial, pero desconocen cómo influye en el aprendizaje. El tercer paso es la formulación de la pregunta de investigación. Esta tiene la orientación justamente a lo que es el tema de estudio. Y ahí tenemos el ejemplo. ¿Cómo influye el uso de la inteligencia artificial en el rendimiento académico universitario? Nuestra pregunta principal. Así que esta pregunta, como les había indicado, necesita una respuesta. El cuarto paso es definir el objetivo general. Este objetivo va a responder, como les había indicado, de manera directa a nuestra pregunta y va a tener las siguientes características. La primera es uno solo,
No puede haber 2 o 3 objetivos generales. Jamás. Tiene que ser un objetivo general. Tiene que ser bastante amplio al momento de redactarlo y va a integrar todo el estudio en sí. Y va a utilizar verbos de nivel alto, en este caso los niveles de mayor cognición, según la taxonomía de Bloom. Los verbos recomendados para poder aplicar el objetivo general son analizar, evaluar y crear. Ese es el nivel. Ahora, los verbos, cuando se utiliza el nivel de analizar, vamos a utilizar el verbo justamente analizar o examinar. El nivel de evaluar, los verbos van a ser evaluar o determinar. Y si vamos a crear, vamos a utilizar los verbos diseñar o proponer. Ahí tienen los que son recomendados para poder utilizar el enfoque del objetivo general. Y ahí tenemos un ejemplo. ¿Cómo influye la inteligencia artificial en el rendimiento académico? El general va a ser analizar la influencia de uso de la inteligencia artificial en el rendimiento académico de estudiantes universitarios. Cabe decir de que este objetivo general va a tener relación con la pregunta, va a tener relación justamente con la formulación del problema y va a tener relación coherente con el título del tema de investigación. Así que tomen en cuenta cada uno de estos factores. El quinto paso, cuando se llega a desarrollar, vamos a hablar de lo que son los objetivos específicos. Estos específicos prácticamente realizan la división del trabajo en acciones de manera concreta y secuenciales. Es como subir las gradas o bajar las mismas. Hay que ir paso a paso. Por tanto, cada uno de estos objetivos va a representar una etapa de un proceso investigativo. ¿Cómo construimos estos objetivos? Tiene que tener una lógica secuencial. Por tanto, vamos a detallar acá cada uno de los objetivos. El primer objetivo específico, según el nivel de Bloom, va a estar enfocado a recordar y comprender. Esta se encarga de buscar información teórica. Por tanto, los verbos que pueden ser considerados, el identificar, describir, revisar o explicar. Ahí tenemos un ejemplo. Identificar los fundamentos teóricos, un segundo, sobre la inteligencia artificial y el aprendizaje universitario. El segundo objetivo, ahí hablamos en base al nivel de la taxonomía de Bloom en lo que es aplicación. Esta se va a encargar de la recolección de la información, por tanto, se llega a utilizar los verbos aplicar, utilizar o implementar. En este caso, aplicar encuestas de estudiantes universitarios sobre el uso de la inteligencia artificial. El tercer objetivo específico, según el nivel, va a ser analizar, que va a estar relacionado a las variables de estudio. Los verbos idóneos para poder aplicarlos pueden ser analizar, comparar o relacionar. Y el ejemplo, analizar la relación entre la frecuencia y el uso de la inteligencia artificial y el rendimiento académico. El cuarto objetivo, la de evaluación, interpretación de los resultados. Aquí vamos a evaluar, determinar o valorar. Ejemplo, determinar el impacto del uso de la inteligencia artificial en el desempeño académico. Y el quinto, que va a ser considerado el opcional, o también un quinto que nos va a colaborar cuando la investigación es un poco más amplia. Este nivel va a ser justamente con la creación, o sea, va a proponer soluciones. Los verbos que pueden ser aplicados puede ser el de diseñar, proponer o elaborar. Ejemplo, proponer estrategias académicas para el uso adecuado de herramientas de inteligencia artificial. Por tanto, la estructura técnica del objetivo debe contener lo siguiente. El elemento, y vamos a hablar de un ejemplo. El elemento va a estar enfocado al desarrollo por medio de verbo infinitivo, en este caso, analizar. Los verbos infinitivos prácticamente son los que terminan en ar, er, ir, or, ur, ¿no? El otro elemento va a ser la variable o acción, el cual nos va a identificar ese motivo de investigación, como por ejemplo vemos ahí el uso de la inteligencia artificial. También vamos a tener el elemento de la población, que en este caso va a ser por medio de estudiantes universitarios, y el contexto va a estar enfocado hacia la universidad. La fórmula general que tienen que considerar al momento de elaborar es la identificación del verbo más qué se va a estudiar, más la población o también el contexto. Y ahí tenemos el desarrollo de un objetivo completo. Analizar la relación entre hábitos de estudio
y rendimiento académico en estudiantes universitarios de primer semestre. Los verbos según la taxonomía, ahí tenemos el nivel: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar o crear. Y en la columna al lado son los verbos recomendados para poder utilizarlos en base al nivel. Ahí vemos un ejemplo aplicado, donde vamos a determinar el tema, el problema, la pregunta principal y el objetivo general. El tema es uso de plataformas virtuales. El problema, bajo aprovechamiento académico virtual. La pregunta, ¿cómo influye las plataformas virtuales en el rendimiento académico? Y el desarrollo del objetivo general, evaluar la influencia de las plataformas virtuales en el rendimiento académico. Y ahí desarrollamos el general y los objetivos. Tomen en cuenta que vamos a seguir, según el nivel de la taxonomía de Bloom, la parte general que nos va a englobar la información en sí, y los específicos nos va a dar el detalle de cómo dar cumplimiento. Y como podrán ver, el cuarto objetivo específico nos indica que podemos determinar el impacto académico, o mejor dicho, esto está un poquito al revés, para el análisis de lo que es los datos. Hasta este desarrollo, volvemos a la sección de las preguntas. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen con este desarrollo? Ahí les voy a colocar la interrogación. Preguntas. Vamos, jóvenes. Participen. Lo que me gustaría preguntarles es si les está quedando claro este desarrollo. ¿Se durmieron? Muy bien, continuamos. Hay que también tener cuidado con errores comunes, como por ejemplo, un error común es conocer estudiantes. Prácticamente el problema es muy ambiguo. Y también el otro problema, aprender sobre la ansiedad. No es algo investigativo. Y lo que es hacer encuestas. Prácticamente no va a expresar un propósito científico. Como recomendaciones, estas tienen que ser claras, medibles, viables, coherentes y alcanzables. Aquí vemos lo que es la relación de una manera completa con el proceso investigativo. Tenemos los elementos y las funciones. Pero hay que pasar a que la taxonomía de Bloom nos va a colaborar en la estructura de los objetivos de investigación de una manera lógica y progresiva. Y hay que tomar en cuenta que es uno de los pasos para el análisis de datos. Ahora sí, pasamos a un punto también importante que es la hipótesis. Esta hipótesis es considerada la respuesta tentativa o una respuesta o una posible respuesta al problema de investigación. Es uno de los elementos bastante importantes dentro de la metodología, ya que esta representa la posible respuesta al problema que ha sido planteado y orientado al análisis de datos. Pero hay que tomar en cuenta muchos factores, no muchos, sino algunos en específico. ¿Qué viene a ser la hipótesis? Es una afirmación tentativa, el cual no tenemos conocimientos si es verdad o no. Esa nos va a dar la veracidad de ella al momento de la recolección de datos y obtención de los resultados. Y eso nos va a colaborar justamente el comprobar si esa hipótesis es cierta o no. Y le vamos a leer lo que es la
parte conceptual, que la hipótesis es una posible explicación o respuesta anticipada al problema de investigación, que va a ser formulada con base en teoría, observación y lo que es la evidencia. Por tanto, el análisis de datos nos va a colaborar a que vamos a poder aprobarla o rechazarla. ¿Cuál es esta función que va a tener la hipótesis? Va a dar la orientación a la investigación, va a dar la relación con las variables, nos va a dar la guía a la recolección de datos, que es el punto fundamental, nos va a brindar la definición de los análisis estadísticos y va a facilitar las conclusiones científicas. Ahí tenemos un pequeño ejemplo. El problema es bajo rendimiento académico universitario. ¿Cuál es la hipótesis? Que los estudiantes duermen menos de 6 horas, presentan menor rendimiento académico. ¿Será cierto o no? Por tanto, definimos nuestras dos variables, en este caso la variable dependiente y la variable independiente. La primera, que va a ser la independiente, que son las horas de sueño, y la independiente, que es el rendimiento académico. ¿Toda investigación necesita una hipótesis? Esa es la pregunta. Prácticamente no siempre. Estas se llegan a utilizar dependiendo de qué: el tipo de investigación, el alcance del estudio y el nivel de análisis. Por tanto, no es algo reglamentario de que los trabajos sean propuestas una hipótesis. Hay que tomar en cuenta de que cuando, por ejemplo, una investigación es descriptiva, estamos describiendo un problema en sí, no va a ser requerimiento de que tenga la formulación de la hipótesis. Por tanto, aquí justamente estábamos hablando de las descriptivas. Esta va a estar encargada de observar, identificar, caracterizar y describir el fenómeno. No busca de manera necesaria demostrar la relación de manera causal o inferencial de manera compleja. Se llega a utilizar la hipótesis en este tipo de investigación. Se da de dos maneras. Se aplica una descripción simple de esta hipótesis, pero que generalmente no es requerida. Y también la descripción con posible relación. Ahí también se llega a utilizar una hipótesis, pero que tiene que ser general. Esta hipótesis, una investigación descriptiva cuando no necesita hipótesis, es cuando el estudio solamente describe ciertas características. Ahí tenemos un ejemplo donde vemos el tema, el objetivo que se pretende realizar. Por tanto, no se intenta comprobar al momento del tema, en este caso plataformas virtuales, la descripción del nivel del uso de plataformas como objetivo general. Ella está buscando el observar, medir y describir. Eso significa de que no hace el intento de probar relaciones entre esas dos estadísticas complejas. Por tanto, no es obligatorio el formular una investigación. Y el otro caso es cuando la investigación descriptiva no tiene la hipótesis general. En algunas investigaciones descriptivas llegan a utilizar hipótesis de manera sencilla como orientación. Así que pasamos a un ejemplo. La mayoría de los estudiantes universitarios utiliza plataformas virtuales diariamente. Las hipótesis que van a ser planteadas es que 1, no busca inferencia compleja y 2, solo anticipa un comportamiento que se está esperando. Y hay que tomar este punto cuando no existe la hipótesis, es algo aplicativo para las descriptivas y pueden utilizarse una hipótesis de manera general, como por ejemplo determinar el porcentaje de aceptación de la cafetería de la universidad. Esa es una hipótesis general que puede ser aplicada. Y que algo negativo, que generalmente no aplican una hipótesis nula o alternativa. Son puntos cuando la investigación son más amplias. Esa partecita la vamos a saltar porque la hipótesis nula o alternativa son para investigaciones más amplias, donde vamos a hacer la inferencia de una muestra hacia una población. Vamos a pasar esta partecita. Y vamos a la recolección de datos. ¿Qué son esta recolección de datos?
va a ser la información que puede obtenerse por medio de lo que son las encuestas, entrevistas, observaciones, experimentos, base de datos y sensores tecnológicos. El ejemplo de lo que es una encuesta. El tema es el uso de la inteligencia artificial en estudiantes universitarios. Por tanto, se llega a realizar estas preguntas de manera formulada por medio de lo que es la operacionalización de las variables. Eso nos va a dar la pauta del desarrollo de nuestras preguntas. Como por ejemplo, utiliza la IA para estudiar. En este caso, el tipo de pregunta es cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque solamente va a tener dos opciones de respuesta. O es sí o es no. La otra, que es el tipo cuantitativo. ¿Cuántas horas de inteligencia artificial usa por semana? Si hablamos cuantitativos, ahí vamos a determinar, puede utilizar 2, 4, 6, 7 u 8 o 10 horas a la semana. Y la otra pregunta, ¿qué ventajas encuentra? Esta es una pregunta abierta, porque ahí vamos a percibir qué sentimientos, sensaciones tiene sobre la utilización de la inteligencia artificial para estudiar. El procesamiento de datos tiene que tener una base después de esa recolección, que es una codificación, una organización, la limpieza de datos, la tabulación y el análisis estadístico. Cuando se habla de codificación, es necesario de que estas preguntas tengan un código numérico para poder hacer el conteo de las mismas. Cuando hablamos por la segunda, que es la organización, prácticamente tenemos que ordenarlas y organizar la información para poder tener una recolección, perdón, un análisis más didáctico de la recolección de los datos. La limpieza de los datos, eso significa que hay que depurar, verificar si ha habido algún error o algo, o una pregunta que no haya sido contestada y proceder según métodos para poder o bien excluirla o bien considerarla. La tabulación prácticamente ya tenemos el conocimiento, es contabilizar los datos y el análisis estadístico. Ahí determinamos qué tipo de pruebas van a ser específicas para nuestro análisis. Por tanto, vamos a tener lo que es el análisis cualitativo, que en este caso va a hablar de lo que son las opiniones, experiencias y todo lo demás. Y el análisis cuantitativo, que va a ser enfocado a la utilización de números o la aplicación de las matemáticas o en sí de lo que es la estadística. Los procesos principales es la estadística descriptiva, la inferencial, la aplicación de la correlación, regresión o también pruebas de hipótesis, que son niveles más avanzados para un análisis de datos. Dentro de la descriptiva, prácticamente nos va a dar el resumen y la organización de los mismos. Y aquí podemos aplicar las medidas de tendencia central, como ser la media, mediano, moda, o también las medidas de dispersión, aplicar la varianza, el coeficiente de variabilidad, o lo que es otra medida. En la inferencial, que es bastante amplia, va a generalizar los resultados. Y es aquí donde aplicamos las dos hipótesis, la nula o la alternativa, que es un punto un poco más aparte. Ahí tenemos un ejemplo. La investigación es que se está realizando uso de la IA en rendimiento académico. El resultado estadístico que nos arroja ahí, que el p-valor es 0.03. Y la interpretación, como el p-valor es menor a 0.05, nos determina de que existe una relación significativa. Cabe decir que al momento de esos análisis de datos, vamos a tener lo que es la representación gráfica y estos gráficos van a facilitar justamente la interpretación de los mismos. Tenemos conocimiento de los gráficos que son más utilizados, el de barras, el circular, el histograma, que el uso que va a tener para el de barras es la comparación, el circular para datos porcentuales y el histograma para distribuciones. Pero también pueden ser considerados lo que son los gráficos de dispersión y de línea, pero estos ya son considerados otros análisis. La tercera parte nos vamos a enfocar a la redacción de lo que son artículos. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa y hacerle las preguntas a los presentes sobre lo que es el análisis de datos. Por favor, realicen sus preguntas.
Jóvenes. ¿Hay alguna duda? Y su compañera María Vilca indica, las encuestas solo pueden hacer por datos cuantitativos. Hay que tomar en cuenta que la encuesta es el acto de recolectar, perdón, de recolectar información. Estas encuestas va a ser realizada por dos tipos de instrumentos. Un cuestionario estructurado para preguntas, en este caso cerradas, o un cuestionario estructurado para preguntas abiertas. En sí, la encuesta es realizada para, sí considerado para datos cuantitativos. En cambio, para datos cualitativos es la entrevista, para que quede claro. No sé si le respondí la pregunta. Jóvenes, participen, hagan sus preguntas sobre el análisis de datos. Si bien he ido un poco rápido, puede que haya quedado algo confuso, pero tomen en cuenta de lo que les había indicado anteriormente. Es una información bastante amplia para poder desarrollarlos. Así que se les está dando las pautas más directas, específicas, para que puedan desarrollar el análisis de datos. Ahora, hay que tomar en cuenta los trabajos según los niveles de avance de los semestres. Por ejemplo, hay estudiantes de primer, segundo o tercer semestre presentes. Muy bien. Hay que tomar en cuenta de que para el análisis de datos de lo que son la parte de los primeros semestres, prácticamente es una investigación descriptiva. Ahí hay que tomar en cuenta esos factores primordiales porque no podemos sobrepasar o pasar del nivel de avance para las investigaciones. Así que mayormente los trabajos que son desarrollados son más descriptivos. Así que hay que tomar en cuenta el desarrollo de la operacionalización de estas dos variables, porque son las dos variables que nos van a dar las pautas de cómo desmenuzar a las preguntas por medio de la operacionalización de las mismas. Cabe decir de que para la cantidad de preguntas, la mejor cantidad óptima son de 10 preguntas. Con esas 10 preguntas podemos obtener información relevante para justamente el análisis de las mismas. Por tanto, es importante el poder realizar la operacionalización de estas dos variables. Desde mi punto de vista, se trata de poder enfocar, identificar las dos variables principales, la dependiente y la independiente. Hay otro proceso que se llega a hacer la operacionalización de estas variables, pero es aplicado a los objetivos específicos. No quiere decir que esté mal, pero es un factor que va a no dificultar ni va a diferir del proceso, sino que se vuelve un poquito más amplio. Si trabajamos con las dos variables, la independiente y la independiente, vamos a poder realizarlo de una manera más eh, directa la operacionalización de las mismas.
Y hay que tomar en cuenta que el desarrollo de esas preguntas para la recolección de datos tienen que ser claras, específicas, que no tengan doble sentido, que no sean dificultosas para las preguntas, o mejor dicho, para las personas que van a ser encuestadas. Y las dos principales, que son datos fundamentales, como datos demográficos, en este caso, el género o lo que es la edad. Así que no es recomendable de que dentro de esas preguntas se hagan preguntas algo personales, como por ejemplo nombres, carnet de identidad, dirección, número de teléfono, salvo que sea para una, por ejemplo, una investigación de mercado que más adelante se vayan a contactar con ustedes. Pero si dentro de su cuestionario llegan a realizar ese tipo de preguntas, no es lo correcto. Hay que tomar en cuenta dos preguntas demográficas, y las demás van a estar enfocadas a la variable dependiente y a la variable independiente. Ese proceso de la operacionalización es algo básico, donde llegamos a definir la parte conceptual de esa variable, identificamos las dimensiones que vamos a poder analizar de esa variable, damos el punto de la escala que va a ser utilizada. En este caso podemos aplicar la escala de Likert, y esas dimensiones prácticamente las convertimos a preguntas. Y esas preguntas van a tener en su mejor redacción respuestas o posibles respuestas. Pueden ser consideradas de dos, tres, cuatro, incluso cinco posibles respuestas. ¿Ok? Y eso procedemos para poder realizar nuestro cuestionario. Hasta aquí hay otras preguntas más. Aquí su compañera Vilca hace la siguiente pregunta. Si de 50 personas quisiera saber si tuvieran conocimiento de una planta como solución medicinal, hiciera una encuesta, ¿sería una cualitativa o cuantitativa? Estamos hablando del conocimiento sobre esa planta. ¿Cuál es su enfoque? O mejor dicho, ¿cuál es el objetivo que usted tiene? Determinar si esas personas saben la función que tiene esa planta, o saber si esas 50 personas usan esa planta y hayan tenido una percepción sobre el uso de la misma. ¿A qué me voy? Si yo quiero cuantificar datos cuantitativos, yo voy a hacer una investigación para poder saber si esa persona sabe o no sabe sobre el uso de esa planta medicinal. Por tanto, va a tener dos respuestas, afirmativa o negativa. Ahora, si quiero saber si esa persona ha utilizado esa planta y ver cuál ha sido el resultado, va a ser ya una encuesta o una entrevista en sí, pero de la parte cualitativa, porque esa persona va a brindar información de una manera más abierta o una manera más amplia. En otras palabras, va a brindar la información en la que va a decir si yo llego a utilizar, por ejemplo, la hoja de eucalipto para poder hacer baños de vapor, porque ayuda a descongestionar la nariz. No sé si ahí queda claro. Hay que tomar en cuenta. Si es cuantitativo, voy a verificar si sabe la función de la hoja de eucalipto. Y la respuesta va a ser directamente, o es sí o es no. Pero si es cualitativa, esa persona va a tener obviamente una pregunta, pero la respuesta va a ser más abierta. Ella va a poder expresar que sí utiliza la hoja de eucalipto para realizar baños de vapor. Esa sería la diferencia para poder considerar. Tomen en cuenta cuál es el objetivo que ustedes como investigadores tienen hacia su trabajo de investigación. Por eso hay que tomar en cuenta y que no haya la mezcla de esa información, y que al momento que vayan a ser evaluados los trabajos exista esa ambigüedad o esa confusión de la información. Así que tomen en cuenta muy claro para poder sustentar qué es lo que ustedes quieren realizar.
Así que primer semestre, segundo semestre y tercer semestre tienen un proceso de cómo desarrollar. Primer semestre va a estar enfocado al desarrollo de las investigaciones, pero desde una parte teórica, es una revisión bibliográfica. Eso significa que ustedes van a tener que saber primero toda la teoría. Obviamente va a haber un análisis cuantitativo y de ahí pasar a la siguiente etapa, que eso estamos hablando de segundo semestre. En el segundo semestre ya hablamos de las posibles soluciones, o mejor dicho, del planteamiento de algún producto en base a cierto elemento. Si estamos hablando de las plantas medicinales, en segundo semestre ya voy a proponer qué puedo realizar. Puede ser una infusión o un té para infusión, pueden ser pomadas, cremas, jaboncillo líquido o alcoholes o ambientadores, algo que esté relacionado. Obviamente va a haber el desarrollo del producto en los laboratorios, pero no vamos a llegar a obtener un producto a un 100%. Tercer semestre prácticamente ya da el objetivo en sí, que significa el elaborar el producto, pero ese producto ya va a tener un enfoque. Si hablamos de pomadas, pueden ser para las quemaduras o para los golpes o para la eliminación de cicatrices. Cuarto semestre, prácticamente ese producto ya tiene que estar a un 99.9% ya desarrollado y poder ya dar solución más amplia. Y es ahí ya donde hablamos de poder aplicar la hipótesis, en este caso una nula y una alternativa. No sé si esa parte quedaría clara para que puedan considerar sus trabajos. Preguntas, jóvenes. Muy bien. Pasamos entonces a lo que es la parte de la redacción de artículos. Hay que tomar en cuenta, para no poder excedernos, el concepto de artículo científico. Es el documento académico el cual se encarga de comunicar los resultados de la investigación de manera estructurada y objetiva. Y ahí tenemos la estructura del IMRID. La I por introducción, la M por la metodología, el R por la R por los resultados y la D por la discusión. Ahí vamos a hablar sobre el tema, que tiene que ser claro, preciso, breve y específico. Un ejemplo correcto: factores asociados al rendimiento académico en estudiantes universitarios de primer semestre. Un ejemplo incorrecto: investigación sobre estudiantes. Y ahí vamos a ver la parte de resumen y otros puntos más. La introducción al artículo va a estar incluido lo que es la contextualización de la información, los antecedentes de dónde ha sido tomado en cuenta el problema o el tema de investigación, el desarrollo del problema en sí, la justificación de los mismos y la elaboración de los objetivos. Como podrán ver, esta introducción del artículo justamente habla de la parte introductoria del tema que ha sido seleccionado para poder investigar. Y vamos a tener la metodología, en este caso describe cómo se realizó el estudio. Esto va a tener la inclusión de lo que es el enfoque, el diseño, la población, la muestra, qué instrumentos van a ser utilizados para la recolección de datos y qué técnicas van a ser utilizadas para la parte estadística. Ahí vemos un ejemplo metodológico. ¿Cuál es el enfoque? Cuantitativo. ¿Cuál es el diseño? Descriptivo correlacional. ¿Cuál va a ser la muestra? 120 estudiantes universitarios. ¿Cuál es el instrumento? Una escala de Likert. ¿Cuál va a ser el análisis? Por medio del software, tanto del SPSS como del Excel. Y vamos a tener nuestros resultados y las recomendaciones. Este paso vamos a adelantarlos para poder avanzar con el proceso de acá. Vamos a pasar, justamente son puntos que incluyen el desarrollo del informe. Ahora, la aplicación de estos dos pasos, tanto lo que es el análisis de datos como lo que son la redacción para diferentes carreras. Aquí la aplicación por áreas podemos ver en la parte de la medicina,
que va a estar tipo de análisis, así sea de la epidemiología o también un análisis bioestadístico. En la ingeniería, modelos matemáticos; en la administración, análisis financieros; en lo que es la psicología, escalas y correlaciones; en la educación, en el rendimiento académico; en bioquímica, ensayos experimentales; en informática, la minería de datos; y en marketing, de análisis de consumidores. Ahí tenemos un ejemplo integrador prácticamente de todo. El tema es el uso de plataformas virtuales en el rendimiento y el rendimiento académico. El proceso: determinamos el problema. ¿Cuál es ese problema? El bajo rendimiento universitario. El objetivo es analizar la influencia de plataformas virtuales. La muestra va a estar enfocada a 200 estudiantes de todas las carreras, de todos los semestres. La recolección va a ser una encuesta digital, por tanto vamos a utilizar el Google Forms, por ejemplo. El análisis nos va a pedir un análisis de la medida de tendencia central, en este caso la media o el promedio; un análisis de correlación lineal y también una regresión lineal. De ahí tenemos un pequeño resultado, que ese resultado va a ser 0,76, un resultado cualquiera. Y como conclusión de todo este proceso resumido, es de que las plataformas virtuales mejoran el rendimiento cuando son utilizadas de manera planificada. Esta conclusión en sí va a dar la respuesta a la afirmación de qué, de nuestra hipótesis. Así que o la rechazamos o la aprobamos en base a esta conclusión. Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones para ustedes. El primero, llegar a definir claramente el problema; el llegar a utilizar fuentes científicas confiables. Así que no nos enfoquemos en extraer netamente información de la inteligencia artificial o del Google, colocando nuestra palabra clave para buscar, porque nos puede brindar de manera, información de manera general y no va a ser una información confiable para nuestra investigación. El otro punto, organizar de manera adecuada nuestra base de datos; aplicar la estadística según el tipo de variable, qué tipo de análisis estadístico va a ser aplicado; la redacción del lenguaje que sea formal y objetivo; evitar el plagio para que no sea considerado. Por eso hacemos mención constantemente de que hagan uso de la norma, así sea APA de la séptima versión o de lo que es la norma Vancouver. También realizar la interpretación de esos resultados de una manera crítica y efectiva, y utilizar estos gestores bibliográficos como el Mendeley o el Zotero. Estos dos gestores nos colaboran prácticamente a la eficiencia de nuestro trabajo. Ambos, el Mendeley es un software que se instala en la computadora, que va a tener relación justamente con el Word, y el Zotero también llega a ser de la misma funcionalidad. ¿En qué nos colaboran estos dos gestores? En que voy a poder rescatar, por ejemplo, de un PDF cierta información, voy a poder seleccionar y va a pasar a la base de datos de estos gestores. Y al momento de generar mi documento en Word, voy a poder describir introducción, me dirijo al icono del Mendeley, doy clic en la información correspondiente, va a arrastrar eso a mi documento Word y va a citar por medio de la norma Vancouver o de la norma APA. Y al mismo tiempo, al finalizar en una hoja aparte dentro de ese documento, va a ir generando de manera secuencial la bibliografía. Por eso es importante hacer uso de estos dos gestores bibliográficos. Para concluir, lo que es el análisis de datos y lo que es la redacción científica son competencias fundamentales en lo que es la formación universitaria. Ustedes van a tener base importante para poder ir desarrollando distintos tipos de trabajos de investigación hasta la conclusión de la formación universitaria. Y es ahí donde ustedes van a optar por la realización de una tesis, un proyecto, un examen de grado, dependiendo de la modalidad que tenga la universidad. Eso significa que la correcta aplicación de lo que es esta metodología científica nos va a permitir justamente el desarrollo de investigaciones que van a ser obviamente confiables,
que la interpretación de la información sea de manera objetiva y que la comunicación de los mismos tenga un rigor académico, ya que es una exigencia que pide la universidad. Estas habilidades van a fortalecer, uno, lo que es la capacidad crítica, la capacidad investigativa y, desde luego, la capacidad profesional en cada uno de ustedes en las distintas áreas de conocimiento. Para poder concluir, ahora sí les hago la última diapositiva con respecto a lo que son preguntas, para poder finalizar. ¿Hay alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, paso a informarles de que si gustan esta presentación, se lo puedo compartir a la licenciada y que se los pase al grupo general de WhatsApp, que me imagino ustedes están conformando. No sé si están interesados en esta información. Muy bien, entonces yo procedo de esa manera para poder pasarle a la licenciada y que nos colabore para que puedan obtener esta presentación. Muy bien, voy a dejar de compartir y agradecerles por su tiempo y mil disculpas por haberlo alargado. Como les había indicado, el tema es bastante amplio, es bastante interesante y podemos estar constantemente recibiendo esta parte de conocimiento. El compartir la diapositiva prácticamente es algo importante porque esta información, el conocimiento, hay que compartirlo. Así que muchísimas gracias. Quedo agradecido por su participación y si tienen dudas o consultas pueden realizarlas. Algunos tienen mi teléfono, van a disculpar si en algún momento no pude contestarlos, porque bueno, no solamente son los únicos que llegan a preguntar de todo. Muy bien, licenciada Bernardi, muchísimas gracias. Aquí estaría yo concluyendo esta presentación. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por esta excelente participación y disertación. Estamos agradecidas por haber escuchado su conocimiento. Para nosotros es muy importante. Y bueno, para ir concluyendo con nuestra jornada de capacitaciones, queridos jóvenes, estamos muy agradecidos como Departamento de Investigación y de Posgrado. A todos ustedes les pedimos, por favor, que puedan acceder al certificado que va a ser emitido con una carga horaria que estamos seguros que les va a servir en un futuro. Así que tienen hasta el día lunes para poder cancelar en las cajas de las universidades para que nosotros podamos también hacer el registro de sus nombres y poder entregarles su certificado de manera presencial y también de forma digital. Así que si tienen alguna pregunta pueden hacérmela llegar. En este momento voy a dar la segunda palabra para que puedan ir a colocar su asistencia al formulario que estoy enviando en este momento. La segunda palabra es universitaria. Vuelvo a repetir, la segunda palabra es universitaria. Doctor, una pregunta. Dígame. La primera palabra que era, es que no estaba yo entre mi tarde. La primera palabra era didáctica. Didáctica, con tilde, ¿ya? Ya, doctor. El costo del certificado es de 50 bolivianos. El artículo de opinión van a tener una semana para realizarlo, es decir, hasta el próximo día viernes es el límite para que ustedes presenten. Sin embargo, ya hay un enlace de Drive que se los he compartido al grupo de WhatsApp donde estarán ustedes subiendo sus artículos para que nosotros podamos hacer la revisión correspondiente y si hay que hacer alguna corrección de igual forma, ¿ya? Así que pueden ir subiendo y me mandan un mensajito de WhatsApp
Estoy subiendo mi archivo para que yo pueda también tomar en cuenta de hacer la revisión. Sí, voy a, por favor, pedirles que por ser la última clase puedan encender sus cámaras. Voy a tomar una captura a todos los que están presentes en sala, ¿ya? Así que vamos encendiendo sus camaritas. Nos vamos a conocer, aunque sea de forma virtual. Qué gusto verlos, chicos. Ok, permítanme, voy a tomar la fotito. Yo les aviso. Bien, estoy tomando las capturas, sonrían. Vamos con la otra, que son bastantes. Muy bien, qué gusto conocerlos, chicos. Ha sido un placer. A todos ustedes, las gracias infinitas. Nos vemos en nuestro próximo taller. Esperamos que también puedan ser partícipes. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos. Cualquier consulta por WhatsApp. Sí, doctora, buenas noches. Ingeniero, hasta luego. Muchísimas gracias. Le pasé la diapositiva para que pueda compartir a los estudiantes. En este momento, ingeniero. Muchas gracias. Igualmente, que tengan buenas noches.